presentarles a continuación a Fernando Berríos Bustamante. Él es abogado titulado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la Maestría de Gestión Educativa. Actualmente, él es oficial de educación de la Oficina de la UNESCO en el Perú. Es encargado de la coordinación de los programas de proyectos y actividades en el sector de educación. En ese marco, participa en la Secretaría Técnica de la Coalición por la Educación, Capítulo Perú, en respuesta a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Él ha egresado del programa de formación de políticas docentes del Instituto Internacional del Planteamiento de Educación, IPE, de la UNESCO. Anteriormente fue consultor internacional para la GIZ, o sea que también es alumni, igual que nosotros, del Banco Mundial, USAID y PNUD, sobre temas de mejoramiento y reforma de los sistemas de justicia en América Latina. Le damos una cordial bienvenida en su conferencia, y la conferencia se titula Importancia de las TIC en la educación, enfoque desde la UNESCO, y agradecemos enormemente su vinculación a este encuentro. Bienvenido, doctor. Está aquí el auditorio para usted. Muchas gracias, Marlene Estela. Muchas gracias a todos y todas. Bienvenidos a este encuentro y gracias por la invitación. Gracias a el Campo Virtual Latino, que ha tenido a bien invitarnos como UNESCO para participar en este evento. Voy a compartir pantalla con una presentación que tengo. ¿Me avisan si se ve bien? Sí, se está viendo bien. Si le colocan presentación, mejor. Eso, ya, perfecto. Bueno. El contenido para esta presentación son 5 ítems, aunque el cuarto y quinto los he fusionado a la última hora y me van a disculpar por ello. Primero, una introducción motivadora. Después, ¿por qué son importantes las TIC en educación? ¿Qué competencias debería tener el docente en el marco de las TIC? Y, como digo, entre el cuarto y quinto, unas recomendaciones para fortalecer el uso de las TIC en la formación, sobre todo para llegar, por supuesto, al aula, y viendo algunos desafíos para un futuro próximo. Primero hagamos un recuento de qué pasó en nuestra historia. Y tenemos que la generación Silent, que es más o menos de los años de 1945, en esa época, cuando una persona salía de casa y se alejaba, lo que decía es, escríbeme. Y en esa época, por supuesto, no habían tecnologías, bueno, sí habían tecnologías, pero no como las de ahora, y uno tenía que escribir las cartas y esperar el correo para tener noticias de qué estaba pasando con otras personas o con el mundo en ese momento. Entre el 45 y el 64 aparece la generación de baby boomers, y aparece el teléfono. Y entonces la frase ya no era escríbeme, sino empieza a ser llámame. Y por supuesto el teléfono fijo era la gran novedad de importancia que tenía para las comunicaciones, y era pues una forma primordial de poder estar vinculados unos con otros. Pero la tecnología, que siempre está creciendo, entre el año 65 y el 80 nos lleva a la generación X, donde ya aparece el Internet. No como lo tenemos ahora, y en un momento vamos a ver cómo lo tenemos ahora. Y empieza a aparecer el email, y ya no estamos hablando de las cartas físicas ni de las llamadas, sino que lo que empieza a primar es el email. Y luego llegan los millennials, entre 1981 y 1997. Y entonces ya no estamos hablando ni siquiera del email, ya estamos hablando del WhatsApp, ya estamos hablando del celular, ya estamos hablando de otras tecnologías que los acompañaron y que nos siguen acompañando a nosotros. Pero la generación Z, para los que nacieron después de 1997, ya no, ni siquiera estamos hablando ya del WhatsApp, estamos hablando del Snapchat, del Instagram, del Twitter, entre otras herramientas tecnológicas que se usan actualmente. En ese sentido, 3.500 millones de personas utilizan Internet en el mundo en estos años, frente a el año 2005, donde solo lo hacían 1.000
1020 millones de personas. Miren cómo ha crecido, 3 veces se ha multiplicado. Y por ende, los docentes ya tenían que estar en la era digital, porque si no, quedábamos desfasados de una tecnología que seguía avanzando y avanzando. Actualmente, más o menos, esta presentación es del año pasado, pero creo que la data es más o menos similar. 1.800 millones utilizan Facebook. Sabemos que el Facebook ahora ha bajado un poquito por otras redes, pero igual, 1.800 millones de personas usan Facebook, mientras que en el 2005 solo eran 5.5 millones de personas. También casi que más que se duplicó. Y como vemos en la foto, los jóvenes no sueltan el celular, están permanentemente comunicados mediante la tecnología. En un día típico de Internet podemos encontrar 186 millones de fotos que se suben en Instagram, 152 millones de llamadas por Skype. Todo esto, esta data que comparto es previo a la pandemia, previo a la pandemia. Ahora se ha multiplicado, se ha potencializado, digámoslo así. 36 millones de personas compraban ya por Amazon antes de la pandemia. 8.800 millones de videos eran vistos en YouTube en un día típico. 2.300 millones de gigabytes en tráfico de la web. 803 millones de tweets. 5.500 millones de búsquedas en el Google. Y ni bueno, 207.000 millones de mensajes por correos electrónicos que se usan en un día típico de Internet. Sin embargo, tenemos la otra cara de la moneda. La tecnología siguió creciendo y sigue avanzando. Sin embargo, en países como los nuestros, y ahora me refiero un poquito al Perú, más de la mitad de los niños de bajos recursos no entienden, no saben los contenidos mínimos, no entienden lo que leen, no tienen las habilidades de lógico-matemáticas para poder resolver problemas. Y encontramos lamentablemente esta realidad que se presenta en las fotos, donde niños tienen que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a una escuela, otra vez estoy hablando previo a la pandemia, y hay escuelas donde ni siquiera hay techos y los niños tienen que estudiar, como se ve en la siguiente foto, en el piso, en el pavimento, que ni siquiera está como pavimento, es en el suelo raso de una localidad. Y lamentablemente toda esta otra cara de la moneda se vio incrementada con nuestro querido no amigo, el COVID. El COVID que llegó para desafiarnos, para decir, bueno, aquí estoy y ahora tienen que vivir conmigo hasta que, bueno, llegue la vacuna. ¿Y eso qué implicó para el sector educación? Y ustedes, los dos representantes de las universidades, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Católica del Norte de Chile, lo han mencionado, cómo los docentes y todo el sector tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad que se presentó, y muy probablemente no todos, o la gran mayoría, no estábamos preparados para ello. La tecnología se convirtió en una herramienta y en una oportunidad, pero también, si es que no hay las condiciones, puede generar, y está generando lamentablemente, la ampliación de las brechas en el propio sector de educación y en otros sectores. Tenemos que, en esta lámina, cómo las tendencias del uso de TICs ha ido creciendo entre el 2001 y el 2018, otra vez prepandemia. Cómo el tráfico de Internet, ya lo dije, son millones de personas que lo usan, pero aquí hablamos de cuánto lo usan en nuestro país, en Perú. Perdón, esto es el índice global de conectividad. Cómo el tráfico ha ido creciendo y creciendo en Internet, por supuesto también las llamadas telefónicas, y más bien todo lo que tiene que ver con las publicaciones e impresiones físicas. Miren cómo a partir del 2011-12 empieza a bajar. Ya no estamos leyendo en físico, todo estamos leyéndolo en digital, no todo. La gran mayoría estamos leyéndolo en digital. Y con el tema de pandemia, con mayor razón, se hizo mucho más necesario el justamente contar con herramientas, ebooks, publicaciones en PDF y tal que se cuelgan en la web, artículos, foros, entre otras, que están presentes justamente en las web para poder estar informados y mantenernos informados. En esta diapositiva podemos ver cómo en este año, comparado con el año anterior, y ahora sí hablo de pandemia, prepandemia y pandemia, cómo existía por lo menos una TIC entre abril y junio del 19
en los hogares que tenían al menos una TIC estaba en el 93.9%, casi 94%. Pero con la pandemia entre abril y junio de este año, varió 4.7%, y estamos casi en el 99% de hogares que tienen al menos una TIC. Ojo, estamos considerando, por supuesto, que esa TIC puede ser el celular, que es lo que más se usa. Y relativamente son pocos los hogares que no cuentan con ninguna TIC. Ya eran pocos en el año 19 y ahora son mucho menos los que cuentan con ninguna TIC, digamos, en el hogar. Si nos enfocamos un poquito más dentro, respecto al uso, acceso de computadoras e internet, también vemos una gran variación, ¿no? Cómo va creciendo de un 36% en el 2019 que tenían computadora, pero ha bajado en el número en total, porque se están usando otras herramientas. Como digo, el celular, la tablet, la laptop, en vez de una computadora de casa, una computadora que llamamos la PC. Pero el internet se ha crecido. Y lamentablemente, si vemos el área rural, miren qué brecha tan grande se presenta entre Lima metropolitana o el resto de zonas urbanas y el área rural. Ahí es donde nosotros manifestamos un gran desafío de tanto proveer de la tecnología como equipamiento, así como con conectividad. Y esta gran brecha, también se manifiesta, por supuesto, en la educación. Toda vez que quien no tiene una herramienta TIC en casa o no tiene la conectividad, no puede acceder lamentablemente a las herramientas digitales que se han preparado para solucionar parcialmente el tema de la educación presencial. En Perú, el programa Aprendo en Casa es una excelente idea que ha estado funcionando, pero si vemos esta brecha, no ha podido llegar a todos y todas. Entonces, vemos cómo la tecnología nos ha llevado a cambiar de un modelo educativo como el que vemos en el primer dibujito, que era una sociedad industrializada en el siglo XX y XXI, y bueno, esto viene desde el 17, más o menos, a un modelo educativo donde la sociedad está total o casi totalmente informatizada y nos lleva a esa informatización. Aquí es importante destacar que para poder lograr justamente una educación de calidad, tenemos que cerrar todas esas brechas. Y este cambio debemos tomarlo no como un problema, sino como una oportunidad. Los funcionarios, el vicerrector y el colega que habló de la Universidad Católica del Norte de Chile, ambos mencionaron también cómo es importante adaptarnos, ¿no? Y tomar esto como una oportunidad. En este sentido, para integrar eficazmente las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, se precisa de una redefinición de la función de los docentes, tanto en la planificación como en la aplicación de estas tecnologías, a fin de cambiar y mejorar el aprendizaje. Sabemos y felicitamos realmente a la gran mayoría de docentes en todos nuestros países que, como decimos en criollo, se fajaron, se pusieron el cinturón, la camiseta de la educación, y pese a la situación, entraron con todo a la tecnología, aún de repente no dominándola. Y felicitamos esa iniciativa, esa visión de no quedarme atrás, sino más bien prepararme y continuar. Los sistemas educativos deben actualizar y mejorar regularmente la preparación y la formación profesional del personal docente, por supuesto. Este es el desafío, porque si bien los docentes se han tenido que adecuar, hay una serie de herramientas que todavía pueden usar y que todavía no las usan justamente porque les falta este fortalecimiento de capacidades. Hay que velar porque todos los profesores puedan sacar partido de la tecnología con fines educativos. El uso de la TIC en educación puede favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje orientados a la construcción de aprendizajes significativos. Según Martí y Cole, se reconocen en las TIC
potencialidades que permiten trascender las barreras espaciales y temporales de acceso a la información, la formación y la educación, y por otro lado, favorecen el procesamiento que el usuario hace de esa información. Como ustedes ven en esta diapositiva, hay muchísimas funciones y operaciones que realizamos de manera digital. El almacenamiento y transición de la información, acceder a grandes cantidades de información dándole un clic en las diferentes páginas, y por supuesto, lo que ahí es desafío del docente es cómo enseñarle al estudiante a hacer un uso crítico de la información que encuentra. Hay que considerar un dinamismo y formalismo, representar informaciones que se transforman en el tiempo con una naturaleza coherentemente estructurada y lógica. Consideremos la hipermedia y la multimedia, que favorecen que la información pueda ser representada en diferentes formatos de manera no lineal. También consideremos el tema de interactividad, que hace posible el uso eficiente de la información en una manera bidireccional, en la que la herramienta tecnológica retroalimenta la acción del usuario, quien a su vez reorienta gracias a esta retroalimentación. Sabemos que las herramientas son eso, herramientas, y lo importante es, aparte de su uso, es hacer un uso adecuado, crítico, y que nos ayude a generar o fortalecer competencias. Y todo ello, llevado de esta forma, nos permitirá acercarnos cada vez más a una educación de calidad. En este marco, en este sentido, UNESCO propone el marco de competencias docentes en materia TIC, que lo que busca es formar a los docentes acerca del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la educación. Está dirigido también, por supuesto, al personal de formación docente, a los formadores de docentes, tanto en las universidades, en las facultades de educación, como en los institutos y escuelas de formación docente. A aquellos expertos en materia educacional, al personal de apoyo a la docencia y a otros proveedores en cursos de desarrollo profesional. Por supuesto, esto supone un conocimiento práctico de los beneficios que aportan las TIC a la educación y fomenta su contextualización y adaptación en pro de un mejor desarrollo profesional de los docentes. Este marco cuenta con 18 competencias organizadas en torno a 6 aspectos de la práctica profesional de los docentes. Uno es el de comprensión del papel de las TIC en las políticas educativas, y acá quiero hacer hincapié en que el tema de políticas educativas no es solo para los tomadores de decisiones. Los docentes deben, por supuesto si lo desean, y yo estoy seguro que lo hacen, participar en la creación y diseño de políticas, porque son justamente ellos los que viven el día a día, conocen los contextos y las realidades, y conocen cuáles son justamente los desafíos y necesidades. También el segundo aspecto de la práctica profesional, por supuesto, es el currículum y la evaluación, el tema pedagógico, la aplicación de competencias digitales, la organización y administración, y el aprendizaje profesional de los docentes. Esto está organizado, este marco está organizado en 3 niveles o etapas de uso pedagógico de las TIC por los docentes, que son la adquisición de conocimientos, la profundización de estos conocimientos y la creación de conocimientos. La idea es que los docentes tengan competencias para usar las TIC en su práctica profesional e impartan una educación de calidad, y en última instancia, puedan guiar eficazmente el desarrollo de las competencias de sus alumnos también en materia TIC. Veamos cada uno de estos 3 niveles o etapas de uso pedagógico. El primero, de adquisición de conocimientos. En este primer nivel, los docentes lograrán adquirir conocimientos sobre el uso de las TIC básicamente, ¿no? Se requiere que ellos conozcan los beneficios potenciales de las TIC en el aula y en el marco de las políticas y prioridades nacionales, que sean capaces de gestionar y organizar las inversiones escolares en TIC y de utilizar la tecnología para poner en marcha el aprendizaje a lo largo de la vida y potenciar su propio desarrollo profesional. Como vemos, y me voy a salir un poquito de la diapositiva, pero creo que en el marco de lo que estamos viviendo en la pandemia
y la digitalización que ha involucrado ella por el aislamiento social para podernos mantener, digamos, saludables frente a un posible contagio, las TIC se han convertido justamente en esta oportunidad. Entonces, el primer nivel, que digamos es el más básico, permite al docente determinar si sus prácticas pedagógicas se corresponden con las políticas nacionales y o institucionales y favorecen su consecución, analizar las normas curriculares y determinar cómo se pueden utilizar pedagógicamente las TIC para responder a dichas normas, dichas pautas, dichos lineamientos de política. Elegir adecuadamente las TIC en apoyo a metodologías específicas de enseñanza y aprendizaje, definir las funciones de los conocimientos, de los componentes, perdón, de los equipos informáticos y de aplicaciones que puedan servir para producir y ser capaz de utilizar estas herramientas. Organizar el entorno físico de tal forma que la tecnología sirva para distintas metodologías de aprendizaje. Evidentemente ya no estamos hablando de un profesor que se va a parar al frente, y esto volviendo a la presencialidad cuando ocurra, con un PowerPoint o con una pizarra eléctrica. Es como generar, promover la innovación con el uso justamente de estas tecnologías. Hemos escuchado muchas veces que los docentes dicen, guarden los celulares, no usen los celulares, cuando más bien sabemos que tanto les llama la atención a los niños, niñas y adolescentes que deberíamos usarlo como una herramienta para el aprendizaje. En ese sentido, las TIC también pueden promover el desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes y también su propio desarrollo personal de los docentes. El segundo ámbito, que es ya un siguiente nivel, es justamente el de profundización de los conocimientos. En este sentido, los docentes adquirirán competencias TIC que les permitan crear entornos de aprendizaje de índole colaborativa y cooperativa, por supuesto centrados en el estudiante. Aquí el ejemplo más palpable es la comunidad de práctica, que se puede realizar o conformar justamente con el uso de tecnologías. Muchos docentes han usado en esta pandemia, incluso ya lo hacían antes, las redes sociales como herramienta de formación para sus estudiantes. Y, por supuesto, si armamos redes como la que existe como la que está actualmente promoviendo este evento, la Comunidad Virtual Latina es una red que justamente permite o puede permitir, ya lo está permitiendo con este evento, la formación, la actualización de conocimientos de los propios docentes. En este segundo nivel de profundidad, los docentes ya podrán idear, modificar y aplicar prácticas docentes que apoyen las políticas institucionales y nacionales, integrar las TIC de manera transversal. Esto es importante, que ya no estemos hablando, y yo estoy seguro que ustedes lo entienden así, y todos compartimos ello. TIC no es un curso. TIC es una actitud, es una competencia. ¿Cómo usamos la TIC de manera transversal en todos los cursos y toda la formación de los estudiantes? Cómo idear actividades de aprendizaje basadas en proyectos. Este es otro gran salto que debemos dar. Ya no se trata de, si queremos realmente generar competencias en los estudiantes, usemos la metodología de proyectos educativos. Y hagamos que el estudiante sea partícipe en todo momento, desde la formulación del propio proyecto hasta su evaluación, para ver qué pasó, cómo fue la experiencia. Y toda experiencia enriquece, aún las malas, porque nos dice justamente qué es en lo que tenemos que cambiar y mejorar. Combinar diversos recursos y herramientas digitales también le permitirá al docente en este ámbito de profundización de conocimientos, crear entornos integrados para el aprendizaje. Los foros, los wikis, son ejemplos de cómo un docente puede generar un blog, por ejemplo, y hacer que en el blog los estudiantes escriban, se manifiesten, y hacer foros donde todos puedan participar y escucharse mutuamente. Y en este sentido, lo último evidentemente es utilizar la tecnología para interactuar con redes profesionales, como la del Campo Virtual Latino, con miras a un propio desarrollo profesional. El tercer ámbito del marco es justamente ya el de creación de conocimientos. Cómo llegamos hasta la máxima profundidad del uso de TICs para que los docentes puedan adquirir competencias que les ayuden a modelizar buenas prácticas y crear entornos de aprendizaje propicios para que los estudiantes creen los tipos de nuevos conocimientos necesarios para construir sociedades más armoniosas, plenas y prósperas.
En este nivel, los docentes pueden efectuar una reflexión crítica acerca de las políticas educativas. Ya vimos cómo en los anteriores se vinculaban y después promovían, ahora ya tienen una visión, o pueden tener una visión crítica de las políticas educativas institucionales, nacionales, pueden proponer modificaciones, pueden idear mejoras y anticipar los posibles efectos de dichos cambios. Pueden determinar las modalidades óptimas de un aprendizaje colaborativo y centrado en el educando, con miras a alcanzar los niveles requeridos por currículos multidisciplinarios. Y ello también, por supuesto, en este tercer ámbito, les permitirá desarrollar, experimentar, formar, innovar y compartir prácticas óptimas de forma continua, para determinar de qué manera la tecnología puede prestar los mejores servicios a la escuela. Este marco está publicado en Internet y ofrece a los docentes y a quienes estén interesados una serie de cursos online, y aparte que por supuesto voy a dejar la presentación a los organizadores para que la puedan compartir. Ustedes pueden ver en la parte más baja de la diapositiva el portal al cual pueden acceder de manera libre y gratuita para bajarse estas herramientas online que ya existen. Creo que están solo en inglés, algunas de repente están traducidas, pero bueno, por lo menos es un intento de ayudar en este marco. Entonces, ya que hemos visto que este marco nos permite, y cómo las TIC nos permite un desarrollo en el aula, un desarrollo del proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, e incluso un proceso de profesionalización de los docentes, hagamos algunas recomendaciones operativas necesarias para que esto pueda funcionar. Primero, es súper importante promover campañas de difusión, valga la redundancia, sobre la importancia y uso de las TIC y el impacto en el desarrollo social, tanto de la localidad, de la comunidad, pero a nivel regional, nacional e incluso internacional, ya que estamos viviendo en una época de globalización. Otra recomendación es promover modelos de gestión escolar sobre la base de las TIC y educación. Como dijimos hace un momento, el tema de la transversalización de las TIC es importante para que los modelos de gestión puedan estar sustentados en estas herramientas. Pero tenemos dos desafíos súper grandes en nuestros países. El primero es cubrir la brecha o cerrar la brecha de infraestructura digital. Esto quiere decir que dotar a las escuelas, al aula, de herramientas digitales, llámese PCs, bueno, las PCs ya no se usan mucho, laptops o tablets, laptops quizá mejor que tablets, o celulares, porque hasta en los celulares uno puede aprender, pero que signifique que no puede haber un solo celular en la casa, porque si esto lo va a usar el papá o la mamá para su propio trabajo, el estudiante se queda sin la herramienta necesaria para poder estudiar. Y también, por supuesto, dotar, no sé si los estados tendrán esta oportunidad, esta posibilidad, pero nosotros hablamos respecto de la brecha. Los docentes también tienen que tener esta infraestructura en casa. O sea, es importante que el docente, tanto como el estudiante, cuenten justamente con estas herramientas de infraestructura digital. Y el segundo gran desafío, es justamente el cierre de la brecha de conectividad. En nuestros países, lamentablemente por la geografía, etcétera, y en Perú con mayor razón, que tenemos una geografía tan diversa, la zona rural todavía tiene un gran gap, un gran vacío de conectividad, y este es un gran desafío que excede, por supuesto, a los ministerios de educación. Tiene que ver más con la conectividad que ofrecen las grandes empresas que proveen este servicio de Internet. Pero también tenemos recomendaciones académicas, por supuesto, y empezamos con el análisis del nivel de apropiación de las TIC en las prácticas educativas. Si no promovemos que haya este nivel de apropiación, analizamos primero cómo está para poder promover cómo ajustarlo, cómo mejorarlo. Es súper importante para tener evidencias de dónde está el desafío y cómo atacarlo. Construcción de una ciudadanía digital de docentes y estudiantes, el fortalecer las capacidades de los docentes, tanto en materia de TIC como en el uso de las TIC de manera pedagógica, organizar redes para fortalecer el aprendizaje en la era digital y fortalecer las prácticas de enseñanza en las TIC.
Y ayer se lanzó la hoja de ruta para la educación para el desarrollo sostenible 2030. Tuve la posibilidad de estar presente en este lanzamiento y ya que las TIC han llegado para quedarse en los sistemas educativos, como dice el círculo anaranjado de la diapositiva, para poder lidiar con ello necesitamos que todos seamos ciudadanos digitales. ¿Y qué significa ser ciudadano digital? Significa comprender el funcionamiento y los principios que rigen el entorno digital. Significa analizar el lugar y el papel de las TIC, cómo este papel de las TIC, qué papel ocupan las TIC en la sociedad. Significa evaluar la incidencia de las TIC en la vida cotidiana y, por supuesto, esto involucra también en el ámbito educativo. Entender el rol que tenemos todos y que tiene las TIC con el uso nuestro de las TIC en la construcción del conocimiento y saber usar las TIC para su participación, para la participación del ciudadano y la de su comunidad en la toma de decisiones. No sé cómo estoy de tiempo. Espero que... Estamos todos un poquito pasados. Bueno, pero esta ya es la última. Ok, y justamente de la declaración de Qingdao, que fue el Foro Educativo Mundial sobre TIC y Educación al 2030, que se realizó en Qingdao en el 2015, extraigo esta frase que me parece súper importante como para reflexionar, y es la última frase de reflexión que dejo en esta presentación. Para integrar con éxito las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, es indispensable replantear el papel de los docentes y reformar su formación y perfeccionamiento profesional. Muchas gracias nuevamente por esta invitación a los organizadores y estoy seguro de que este evento nos va a permitir seguir fortaleciendo las capacidades de los docentes para el uso de las TIC en nuestro ámbito educativo. Muchísimas gracias a usted por su charla, y entonces aquí había unas inquietudes por parte de los participantes que quería transmitirle a usted, de todas maneras, ¿no? Entonces yo le voy a leer más o menos el resumen que yo hice, o que se hizo, o que lo está haciendo Mónica, para que entonces usted por favor nos dé una respuesta y pues en el menor tiempo que sea posible, obviamente, porque estamos ya un poquito corridos de tiempo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, dice, lo primero es qué proyectos relacionados con las TIC ha desarrollado la UNESCO con maestros. Segundo, ¿qué estrategias relacionadas con brechas digitales se deberían aplicar para solucionar este problema y así tener educación de calidad para todos? Tercero, ¿existe algún monitoreo por parte de la UNESCO del uso crítico de las herramientas digitales por parte de docentes y estudiantes y cómo se está realizando o cómo se debería realizar? ¿Puedes repetirme esa pregunta, por favor? Ok. Le leo toda la pregunta 3. Sí. ¿Existe algún monitoreo por parte de la UNESCO del uso crítico de las herramientas digitales por parte de docentes y estudiantes y cómo se está realizando o cómo se debería realizar? Y la última, porque ya definitivamente no tenemos más tiempo, de todas maneras yo quiero agradecerles absolutamente a todos por su interés y por sus preguntas, pero definitivamente el tiempo nos tiene un poquito corticos. Otra que dice alguien dice que sobre el acceso de las naciones originarias a las TIC y cómo los actores importantes de su apoyo a la gestión de educación. Dice si se está haciendo algo por alfabetizar a las naciones andino-amazónicas en sus lenguas. Y muchas gracias a todos. Como digo, ya no recibimos más preguntas por cuestiones de tiempo. Un favor, Marlene Estela, ¿puedes repetirme la primera pregunta? Con mucho gusto. ¿Qué proyectos relacionados a las TICs ha desarrollado la UNESCO con maestros? Ok. Bueno, voy a tratar de responder lo más rápido posible. Proyectos con TICs para docentes sí se han desarrollado y muchos. Primero, menciono uno que se realizó en la propia oficina de Perú hace varios años, desde el 2015 al 2018, que fue realizar pioneramente una capacitación totalmente virtual dirigida a docentes. Y todavía no había pandemia ni esta situación, ¿no? Sino simplemente fue utilizar la herramienta y logramos llegar a más de 30.000 docentes con esa capacitación. Cosas que no se pueden hacer de manera presencial,
o no tan rápido, ¿no? En 2 años llegar a 30.000 docentes es todo un logro. Pero esto es una forma de usar las TIC. También hay una serie de herramientas, sí hay proyectos que se desarrollan para el uso de TIC en diferentes países. No tengo un listado de esos proyectos, pero los podría compartir con ustedes en el futuro, después del evento, y ustedes lo pueden compartir después con los participantes. En cuanto a la brecha digital, es un desafío. Y como digo que lamentablemente, también es una oportunidad, pero excede del sector. O sea, los ministerios de educación pueden invertir, por ejemplo, en un tema de cierre de brechas de la infraestructura digital. Llámese herramientas digitales, como digo, laptops o tablets o otras herramientas. Pero el tema de la brecha de la conectividad va más allá. Normalmente son los ministerios de Transportes y Comunicaciones o ministerios de comunicación, o como se llamen en nuestros países, quienes ven justamente el tema de conectividad más allá, y no solo en el sistema educativo, sino más allá. Y es una brecha, o sea, excede de lo que podemos decir nosotros a nivel de educación, pero sí lo planteamos como un desafío presente y futuro. Respecto al monitoreo del uso crítico de herramientas digitales, UNESCO es una agencia de asistencia técnica. Más bien las ONGs o la sociedad civil son las que suelen tener esta visión o esta misión de ser vigilantes, digamos. Nos interesa más bien promover este uso crítico de las herramientas digitales. Por eso tenemos el marco de competencias TIC para docentes, que lo promovemos ya desde hace varios años atrás. Pero creemos que aquí tiene que ver justo el tema de fortalecimiento de las capacidades de los docentes, porque los niños tienen el acceso con un clic a cualquier sitio, y lo importante es que el docente le pueda enseñar a este niño, niña y adolescente, que son sus estudiantes, cómo hacer un uso más fino, un uso crítico de la información que encuentran, que no sea simplemente un copy-paste de Wikipedia para lograr alguna nota por un trabajito que se hizo en la escuela o que se pidió, sino cómo realmente investigar usando TICs. Si uno sabe, por ejemplo, hacer una buena búsqueda, puede encontrar monografías, estudios, investigaciones, y eso es un uso crítico de una herramienta como el Internet. Por supuesto, pedirle aquí a los padres que nos ayuden, que sean aliados en este proceso de formación para que vigilen a sus hijos en el uso del Internet y de las herramientas TIC. Como digo, un celular, por ejemplo, puede ser una buena herramienta para formar, pero si tiene la guía correspondiente del docente. La pandemia nos ha mostrado que aún en un contexto de aislamiento es súper importante la participación del docente como este tutor, como este aliado y mediador entre la información que se brinda por los medios digitales o por la tecnología que sea, y después la retroalimentación. No es simplemente escuchar la clase, hacer la tarea y ya. No, es cómo el docente ayuda al estudiante a una retroalimentación de qué tal fue su desempeño, ¿no? Y respecto al acceso a las comunidades originarias, UNESCO promueve, por supuesto, la diversidad cultural y la interculturalidad. Nosotros creemos que todos somos diversos. No existen dos personas iguales. Existen contextos y realidades diferentes que nos hacen ser justamente diferentes, y qué bueno que somos diferentes. Entonces, esa diversidad la consideramos como un valor agregado y no como una forma de discriminación de las personas o hacia las personas. UNESCO también promueve la valorización y cuidado de las lenguas originarias, y se están realizando, por ejemplo, en Perú, acabamos de hacer un lanzamiento, un proyecto grande, pero aún es una iniciativa pequeña, de spots radiales dirigidos a padres y madres de familia de las comunidades rurales en quechua. ¿Por qué es importante este ejemplo? Porque muchas veces, o mejor dicho, como resultado de esta pandemia, muchos padres y madres de familia han decidido que los adolescentes que están en secundaria se vayan a trabajar, porque necesitan probablemente más manos que contribuyan a la economía familiar. Entonces, lo que hemos hecho en estos spots radiales en quechua ha sido sensibilizar a las familias
para que pues, o sea, promuevan y continúen sus hijos en estos procesos formativos, por lo menos actualmente a terminar la secundaria, que no haya deserción, que no haya abandono, desvinculación de la escuela. Entonces, la lengua nos sirve para acercarnos más porque se está realizando, por ejemplo, en Cusco. No en la ciudad de Cusco, sino en la zona rural de Cusco, donde se habla el quechua. Entonces era la forma de llegar, utilizando TICs además, bueno, audiovisuales, pero esto va a ser colgado en las redes sociales. Entonces, ¿cómo mezclamos la tecnología con el conocimiento ancestral, con una lengua viva en nuestro país? Y este es un ejemplo que hemos realizado hace poco, perdón. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Yo, de parte mía, un gran aplauso, digamos que un gran agradecimiento, digamos, por el apoyo de la UNESCO Perú a nuestro evento. Y de verdad que nos ha quedado una gran enseñanza de lo que ustedes están haciendo y mil felicitaciones por todo lo que hacen para transformar nuestra sociedad.